Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. ¿El mapa prohibido de Piri Reis, la prueba de una humanidad olvidada? En una época en la que el mundo apenas comenzaba a dibujarse con certeza sobre el pergamino, cuando los mares eran todavía abismos donde se mezclaban la fe y el miedo, un hombre del Imperio Otomano se atrevió a trazar el contorno de lo desconocido. Era el año 1513, y en los astilleros y puertos del Mediterráneo resonaba el eco de las carabelas que regresaban cargadas de noticias imposibles, nuevas tierras, nuevos pueblos, nuevas rutas que desafiaban los límites del mapa del mundo. El Renacimiento había despertado a Europa, y con él, la ambición por comprender la inmensidad del planeta que hasta entonces se creía finito, plano y protegido por los bordes del mito. En medio de ese torbellino de descubrimientos, entre los murmullos de marineros y los registros de los sabios, un hombre llamado Ahmed Muhyiddin Piri, a quien la historia recordaría como Piri Reis, se inclinó sobre la piel de una gacela extendida. Con manos pacientes, guió su pluma bañada en tinta y comenzó a delinear aquello que nadie había conseguido unir en una sola mirada. La costa de África, el borde de Europa, las tierras recién halladas al otro lado del océano. No lo hacía por gloria ni por encargo, sino por una obsesión que pocos comprendían: capturar el conocimiento disperso del mundo en una sola imagen, como si con ello pudiera contener el caos de la exploración. El Imperio Otomano era entonces una potencia que respiraba expansión y ciencia. Desde Estambul, los sabios debatían sobre astronomía. Los cartógrafos perfeccionaban instrumentos y los marinos soteaban horizontes. El Mediterráneo era un corazón en movimiento, y sus arterias se extendían hacia los confines del mundo conocido. Allí, en los puertos donde se cruzaban las lenguas de comerciantes, espías y corsarios, Piri Reis escuchó historias que ningún mapa podía contener, relatos de costas nuevas, de ríos que brillaban como espejos de plata, de islas donde los árboles daban frutos extraños y los hombres llevaban la piel de un color jamás visto. Era un tiempo donde los mapas eran más que simples herramientas de navegación, eran promesas, eran sueños de poder, eran espejos del alma humana intentando reflejar la inmensidad. Cada trazo sobre el pergamino era una declaración de fe en que el mundo podía ser comprendido. Pero también, cada línea ocultaba un secreto, una omisión, un error que podía significar la ruina de un barco o la gloria de una nación. En los palacios de Lisboa y Sevilla, los reyes guardaban sus cartas náuticas como si fueran coronas. Los mapas eran tesoros tan valiosos como el oro que describían. Piri Reis, sin embargo, no pertenecía a esas cortes europeas. Su lealtad era hacia el mar mismo, y hacia su tío, el célebre Kemal Reis, corsario y almirante del sultán. De él aprendió no solo el arte de la guerra naval, sino también el arte de escuchar. En cada puerto, en cada barco apresado, Piri pedía los mapas de los enemigos como botines más preciados que cualquier joya. Reunía fragmentos, observaciones, rutas, y los guardaba con un celo casi religioso. En su mente se fue formando un mosaico invisible, un mapa del mundo que solo él podía ver, aún antes de que existiera. Aquel año de 1513, el viento traía ecos de un mundo que se ensanchaba. Las naves portuguesas habían bordeado África y alcanzado la India. Los españoles, impulsados por la audacia de Colón, hablaban ya de un continente entero más allá del Atlántico. Las costas del Nuevo Mundo eran rumor y promesa.
En los muelles, se hablaba de montañas de oro, de criaturas imposibles y de ciudades construidas sobre lagos. Pero también se hablaba de peligros, tormentas que tragaban barcos, monstruos marinos y mares que hervían bajo soles desconocidos. Mientras tanto, en los talleres de Estambul, los calígrafos dibujaban los nombres de esas tierras con una reverencia casi mística. América, un nombre nuevo que aún sabía a duda. Piri Reis observaba, medía, comparaba. Sobre la piel de gacela, los contornos comenzaban a tomar forma, y cada línea parecía contener una historia. A un lado, las costas familiares del viejo mundo, al otro, la silueta difusa de un continente que apenas se intuía. En medio, el océano, vasto y azul, con sus islas dispersas como semillas del azar. El mapa que nació de sus manos no era una simple carta náutica. Era una obra que desafiaba el tiempo. Dibujado con precisión casi imposible, mostraba detalles que ningún otomano había visto jamás con sus propios ojos. Las costas de Sudamérica se extendían con una exactitud sorprendente. Los ríos se insinuaban donde realmente existen. Y las proporciones de los continentes guardaban una coherencia que solo siglos después la humanidad lograría confirmar. Piri Reis escribió notas en los márgenes, no como un cartógrafo distante, sino como un narrador que acompañaba al lector por su travesía. En ellas hablaba de las fuentes que había consultado, de los marineros que le habían contado sus rutas, de los fragmentos de mapas portugueses y españoles, y, sobre todo, del misterioso mapa de un tal Cristóbal Colón, que decía haber obtenido de antiguas cartas. Aquellas palabras, escritas en caligrafía otomana, eran el testimonio de un hombre consciente de estar mirando más allá del horizonte. El mapa sería su legado, un intento de fijar en el pergamino la expansión del conocimiento humano. Lo dibujó con el cuidado de quien conoce el valor de lo efímero. Cada línea representaba una frontera empujada, cada nombre una historia recién descubierta, cada costa una promesa de aventura. Era, en esencia, el espejo del Renacimiento, un tiempo en el que la razón y la curiosidad se entrelazaban, en el que el hombre buscaba entender la creación trazando su forma. Y sin embargo, entre todas las cartas del mundo, esta sobreviviría no solo como una obra maestra de la ciencia, sino también como un misterio. Porque aquel mapa, nacido en el corazón del Imperio Otomano, parecía saber demasiado. Parecía contener secretos que aún no debían conocerse, trazos que sugerían tierras que nadie había explorado, costas que se adelantaban a su tiempo. Así comenzó su leyenda. En los corredores del palacio de Topkapi, entre códices iluminados y documentos de guerra, aquel trozo de piel dibujado por un almirante soñador aguardaría siglos, dormido, esperando el momento en que la humanidad volviera a descubrirlo. Cuando finalmente eso ocurrió, en una mañana de 1929, el mundo moderno quedó desconcertado ante su precisión, y el nombre de Piri Reis resurgió desde las profundidades del pasado. Pero en 1513, él no buscaba la gloria futura. Buscaba orden en el caos. Buscaba unir los fragmentos dispersos del conocimiento humano y mirar, a través de la tinta, el verdadero rostro del mundo. Su pluma se movía con la certeza de quien entiende que los mapas no son solo representaciones del espacio, sino reflejos del alma de su tiempo. Allí donde los océanos se dibujan, se trazan también los límites de la imaginación humana. Y mientras el sol caía sobre el mar Egeo y las gaviotas giraban sobre los mástiles de Gallipoli, el joven almirante otomano terminaba su obra. En la superficie clara de la piel de gacela, el mundo comenzaba a revelarse. No como un conjunto de tierras separadas, sino como un todo, vasto, interconectado, misterioso. Un mapa que hablaba de exploración, de curiosidad y de destino. Un mapa que, siglos más tarde, seguiría preguntando lo mismo que aquel hombre del siglo XVI quiso saber: ¿hasta dónde llega realmente el mundo? En el mundo otomano, los títulos no eran simples adornos, eran símbolos de mérito, de experiencia y de respeto ganado entre tormentas y victorias. Reis no era un nombre heredado,
sino conquistado. Significaba capitán, almirante, maestro del mar. Solo aquellos que habían navegado entre las fauces del Mediterráneo, enfrentado vientos que partían las velas y dirigido hombres a través de horizontes inciertos podían llevarlo. Piri no lo recibió por linaje, sino por haber aprendido a escuchar el idioma del agua. El océano era su libro, y las corrientes sus páginas. En ellas había leído más verdades que en muchos tratados. Ahmed Muhyiddin Piri había crecido respirando sal y pólvora. Había visto caer ciudades costeras bajo el rugido de los cañones, y también había contemplado el amanecer sobre mares tan serenos que parecían espejos de otro mundo. Cuando su tío Kemal Reis lo llevó por primera vez a bordo de una galera otomana, Piri aún no sabía que el título que heredaría sería más que un rango militar, sería una identidad. El Reis que un día firmaría uno de los mapas más misteriosos de la historia no era solo un navegante, sino un hombre que comprendió que el mar podía ser medido, descrito, pero jamás dominado. Y quizás por eso eligió para su obra un soporte digno de la eternidad. No un papel cualquiera, ni el pergamino áspero de uso común, sino piel de gacela, delgada, flexible y resistente. Un material que respiraba con el aire y soportaba el paso del tiempo como si conociera el valor de lo que iba a contener. Aquel lienzo orgánico era más que una superficie, era un testigo. Sobre él, la tinta de Piri Reis se extendería con precisión minuciosa, como si cada trazo fuese una ofrenda a la memoria del mundo. En aquella época, los mapas eran tratados con reverencia. Se guardaban en cofres cerrados con llave, en cámaras selladas donde solo los altos mandos o los sabios del sultán podían consultarlos. La información geográfica era poder, poder para comerciar, para conquistar, para sobrevivir. Por eso, cada centímetro del pergamino de Piri Reis debía aprovecharse con exactitud quirúrgica. Y él lo sabía. Su mapa, de aproximadamente 90 centímetros por 65, no era grande en extensión, pero lo era en ambición. En esa superficie limitada, logró condensar un mundo entero. Hoy solo se conserva un fragmento, la parte superior izquierda de aquella obra total. Pero incluso ese pedazo basta para comprender su genio. En él se alzan las costas de 3 continentes, Europa, África y el recién revelado borde de América del Sur. 3 mundos separados por un océano, unidos por la mano de un solo hombre. Las costas occidentales de África aparecen delineadas con un detalle que asombra aún a los cartógrafos modernos. Se reconocen cabos, bahías, deltas y accidentes geográficos con una precisión que ningún otomano pudo haber observado de primera mano. Más allá, el contorno de Europa meridional se perfila con la elegancia de una miniatura iluminada, tan exacta que se intuyen los puertos del Mediterráneo, los reinos y los caminos marítimos que los unían. Pero es en la otra orilla del Atlántico donde el mapa adquiere un tono casi profético. Las costas de Sudamérica emergen en su dibujo como una revelación. Brasil se alarga en dirección sureste, curvándose hacia el océano con una exactitud que solo siglos después la humanidad confirmaría. Ríos inmensos atraviesan la tierra, insinuando la existencia del Amazonas y sus afluentes. Más al sur, los límites del continente se desdibujan, como si la tinta vacilara ante la inmensidad del desconocido. Y sin embargo, hay proporción, hay coherencia, hay un orden que desafía la idea de un mapa construido a ciegas. Para comprender la magnitud de lo que hizo, basta imaginar el mundo de su tiempo. En 1513, la idea de América era aún una niebla. Europa no entendía bien que había descubierto Colón, ni dónde terminaban las tierras recién halladas. Las rutas portuguesas rodeaban África hacia el Índico, mientras las españolas tanteaban las Antillas y las costas caribeñas. Ningún mapa unificaba esas informaciones dispersas, los cartógrafos trabajaban con retazos, rumores y coordenadas imprecisas. Y sin embargo, Piri Reis logró reunirlo todo y hacerlo coherente. Cada línea sobre la piel de gacela era el resultado de cientos de historias escuchadas y de cálculos hechos bajo
La luz de las estrellas. Las brújulas, los astrolabios y las medidas del tiempo eran los únicos aliados del navegante. No existían satélites ni proyecciones globales, solo la paciencia, la observación y la intuición. Piri Reis combinó todo ello con un arte casi espiritual, fundiendo ciencia y relato. Se dice que mientras dibujaba, hablaba con los marinos portugueses capturados, escuchando sus relatos sobre las costas que habían explorado. Algunos describían selvas donde llovía sin cesar, otros hablaban de tierras secas, de montañas tan altas que tocaban las nubes. Él anotaba cada palabra, cada coordenada posible, y las traducía en formas, trazos y colores. Cada curva del mapa era una historia transformada en geometría. A su alrededor, el Imperio Otomano prosperaba, pero pocos comprendían la importancia de su tarea. Mientras los generales soñaban con conquistar tierras, él soñaba con comprenderlas. Su trabajo no era el de un guerrero, sino el de un testigo. Porque quien dibuja un mapa no conquista con espadas, sino con memoria. Y así, en el silencio de su taller, con los sonidos lejanos del puerto resonando tras las murallas, Piri Reis siguió trazando. Con cada línea, el mundo se hacía más grande, y también más claro. Tal vez no imaginaba que siglos después su obra sobreviviría cuando los imperios que lo rodeaban hubieran desaparecido. Pero quizás, en el fondo, lo intuía. Por eso eligió la piel de gacela. Por eso escribió su nombre junto al título que había ganado con sudor y viento, Piri Reis, el almirante que dibujó los límites de la tierra. Y cuando levantó la mirada al concluir su trabajo, vio ante sí no solo un mapa, sino un espejo. En él se reflejaba su época, una humanidad que, entre errores y certezas, comenzaba a comprender que el planeta era más vasto de lo que sus libros decían, y que el horizonte, ese trazo invisible que divide el mar y el cielo, no era un límite, sino una invitación. Pasaron más de 4 siglos antes de que el destino decidiera que aquel pedazo de piel de gacela debía volver a ver la luz. Durante todo ese tiempo, el mapa durmió en silencio entre los archivos del palacio de Topkapi, escondido en algún estante olvidado, cubierto por el polvo de los siglos. En esos corredores, donde una vez resonaron los pasos de visires y sultanes, el pergamino sobrevivió a guerras, incendios, saqueos y al olvido mismo. Nadie sabía que, entre legajos amarillentos y manuscritos de cuentas imperiales, descansaba una de las obras cartográficas más enigmáticas jamás trazadas por la mano humana. Era el año 1929, y el nuevo espíritu de Turquía, la joven República de Ataturk, comenzaba a mirar su pasado con ojos científicos, deseosa de redescubrir los tesoros de su historia. En aquel contexto, un grupo de investigadores trabajaba en la reorganización de los archivos imperiales. Los anaqueles del Topkapi guardaban miles de documentos sin clasificar, pergaminos enrollados que nadie había abierto en siglos. Entre ellos, uno llamó la atención por la delicadeza de su material, una piel de color marfil, finamente dibujada, con trazos de colores y símbolos desconocidos. Al desplegarlo, los restauradores quedaron mudos. Ante sus ojos apareció una visión del mundo tal como era en el siglo XVI, pero con una precisión que resultaba casi imposible. En el margen, escrito con una caligrafía otomana elegante y fluida, se leía el nombre de su autor, Piri Reis. Aquel hallazgo era una ventana al pasado. De inmediato, los expertos comprendieron que no se trataba de un mapa cualquiera, sino de una pieza que podía cambiar la comprensión de la historia de la cartografía. La noticia se extendió rápidamente. En pocos meses, el descubrimiento llegó a oídos de historiadores y geógrafos occidentales, que miraron el mapa con una mezcla de fascinación y desconcierto. Algunos lo consideraron una joya del arte otomano, otros, un enigma que desafiaba la cronología de los descubrimientos. Porque allí, claramente delineadas, aparecían las costas de América del Sur, trazadas con una exactitud que superaba los conocimientos geográficos que Europa poseía en 1513.
Los expertos del Museo de Topkapi comenzaron a examinar los detalles bajo luz controlada. Las tintas, aún vibrantes después de 400 años, conservaban los tonos del mar y la tierra. En los márgenes, diminutas letras describían rutas, distancias y observaciones sobre los viajes de los exploradores europeos. Piri Reis había dejado notas marginales, pequeñas anotaciones que revelaban no solo su técnica, sino también su mente. En ellas contaba cómo había reunido su información, mencionando mapas portugueses, cartas árabes, documentos de Alejandro Magno, según la tradición islámica, y, sobre todo, un mapa atribuido a Cristóbal Colón. Aquellas notas eran oro puro para los historiadores. Hasta entonces, el mapa original de Colón se consideraba perdido para siempre, pero las palabras de Piri Reis parecían confirmar que había tenido acceso a una copia o a fragmentos de él. En una de las anotaciones, el almirante otomano escribía con orgullo: este mapa se basa en 20 mapas y cartas, algunos de los tiempos de Alejandro, otros de los portugueses, y uno de los mapas del infiel Colón, que mostró nuevas tierras. Aquella simple frase fue suficiente para encender la imaginación del mundo académico. ¿Cómo había llegado un marino otomano a obtener información tan exclusiva? ¿Qué red de conocimiento conectaba a los navegantes del Mediterráneo con los exploradores del Atlántico? ¿Cuántos secretos dormían aún entre los pliegues de aquel pergamino? Mientras los especialistas discutían, el público quedaba maravillado. Los periódicos de Estambul publicaron artículos sobre el misterioso mapa de un almirante turco que conocía América antes de su tiempo. En Europa y América, los estudiosos enviaban cartas pidiendo copias fotográficas, intentando descifrar las inscripciones. Algunos lo miraban como una reliquia del Renacimiento. Otros lo consideraban una prueba de que los límites del conocimiento del siglo XVI eran mucho más amplios de lo que se creía. Cada trazo, cada línea del mapa parecía tener una intención, un sentido. En la esquina inferior se observaban figuras de barcos, notas sobre monstruos marinos y pequeñas ilustraciones de animales exóticos. No eran simples adornos, eran símbolos del asombro con el que los hombres de aquella época miraban el mundo. Y junto a ellos, las notas marginales de Piri Reis daban vida al dibujo, como si él mismo estuviera guiando a quien lo observaba, explicando el origen de cada fragmento de información. El mapa, una vez restaurado, fue examinado bajo microscopios y comparado con cartas europeas de la misma época. Los resultados eran asombrosos, su precisión costera superaba la de muchos mapas contemporáneos. En particular, la proporción de la distancia entre África y Sudamérica coincidía casi exactamente con la realidad moderna. Aquello no podía ser casualidad. Para lograrlo, alguien debía haber combinado información de múltiples fuentes con una comprensión casi intuitiva de la forma del globo terrestre. Y sin embargo, más allá de las mediciones y las escalas, lo que conmovía era el espíritu que se respiraba en aquel fragmento. En sus notas, Piri Reis no se limitaba a copiar, razonaba, comparaba, reflexionaba. Escribía sobre los peligros del mar, sobre las criaturas que los marinos decían haber visto, sobre la distancia entre las tierras conocidas y las recién descubiertas. Había en su voz algo humano, una mezcla de rigor y maravilla, como si supiera que estaba documentando el umbral entre dos eras, la del mito y la de la ciencia. Cuando los académicos turcos enviaron copias del mapa a las universidades europeas, el impacto fue inmediato. Algunos lo calificaron de milagro cartográfico. Otros, más cautos, preferían verlo como un testimonio del genio acumulativo de su tiempo. Pero todos coincidían en algo. El hallazgo en Topkapi era una puerta abierta hacia una comprensión más amplia de la historia global. Por primera vez, el mundo moderno podía leer, en la tinta de un otomano del siglo XVI, la memoria exacta del momento en que la humanidad comprendió su propio tamaño. El mapa de Piri Reis, redescubierto por casualidad entre los silencios de un palacio antiguo, se convirtió así en una voz que cruzaba los siglos.
Era como si el propio almirante hablara desde el pasado, recordando que el conocimiento no pertenece a un solo pueblo, sino al espíritu de quienes se atreven a mirar más allá del horizonte. Y así, el trozo de piel de gacela, sobreviviente de guerras, naufragios y olvidos, volvió a desplegar su mundo sobre la mesa de los hombres modernos. Sus líneas, trazadas con la paciencia de un navegante que creía en la unión de todos los saberes, volvieron a respirar. Y en cada trazo, en cada palabra escrita en los márgenes, parecía latir una verdad silenciosa, que el conocimiento, cuando se preserva con humildad, siempre encuentra el modo de regresar a la luz. Nació cerca del mar, en Gallipoli, una ciudad donde el viento siempre huele a sal y hierro, donde las olas golpean los muros de piedra como si marcaran el pulso del mundo. Allí, entre astilleros y marineros, entre gritos de carga y velas que se inflaban con el amanecer, vino al mundo Ahmed Muhyiddin Piri, hacia el año 1470. Nadie podía imaginar entonces que aquel niño, que crecía observando las sombras de los barcos sobre el agua, sería algún día el autor de uno de los mapas más extraordinarios de la historia. Gallipoli no era solo un puerto, era una escuela. Las voces de los marinos traían rumores de guerras, descubrimientos y rutas nuevas. Las tabernas estaban llenas de historias de monstruos marinos y de ciudades doradas más allá del horizonte. En aquel ambiente, el joven Piri aprendió pronto que el mar no era un enemigo, sino un maestro. Lo observaba cambiar de humor como un ser vivo, sereno al amanecer, feroz al mediodía, misterioso al anochecer. Cada corriente tenía un lenguaje, cada viento una intención. Y él, con una curiosidad que no conocía límites, lo escuchaba todo. Su destino se definió cuando su tío, Kemal Reis, uno de los más célebres corsarios del Imperio Otomano, lo llevó a bordo de su galera. Kemal era un hombre de mar hecho y derecho, respetado por sus enemigos y venerado por sus hombres. En él, el poder del almirante se mezclaba con la astucia del pirata y la disciplina del explorador. Piri lo siguió con devoción, viéndolo no solo como a un familiar, sino como al espejo de lo que quería llegar a ser. Durante años navegó junto a él por el Mediterráneo, participando en campañas navales que marcaron el rumbo del imperio. Contra Venecia, en batallas donde las velas blancas se enfrentaban a los cañones bajo un cielo rojo de fuego. Contra Rodas, la fortaleza de los caballeros que resistían el poder otomano, donde las aguas se teñían de humo y pólvora. Y contra Egipto, donde las flotas se cruzaban entre la arena y el Nilo en una danza de guerra y diplomacia. Aquel joven marino no solo aprendió a luchar, sino a observar. Cada puerto conquistado era también una lección de geografía, cada enemigo, una fuente de conocimiento. Mientras los demás celebraban victorias, Piri tomaba notas, copiaba mapas, estudiaba estrellas. En los descansos de las campañas, mientras los soldados bebían o rezaban, él extendía pergaminos y calculaba distancias. En el ruido de las batallas, había aprendido el valor del silencio. En las cubiertas de las galeras, entre el bramido de los cañones y el olor de la madera quemada, comprendió algo que muchos capitanes olvidaban, que un mapa podía ganar una guerra tanto como una espada. Saber por dónde soplaba el viento o dónde se escondía una corriente podía decidir el destino de una flota entera. Y esa conciencia de precisión, esa mezcla de estrategia y conocimiento, comenzó a formar en él algo más que un navegante. Empezaba a nacer el cartógrafo. Kemal Reis, que veía en su sobrino una inteligencia poco común, lo alentaba a aprender. Le enseñó a usar el astrolabio, a calcular la posición de las estrellas, a medir el tiempo por las sombras del sol sobre el mar. Le habló de los vientos de levante y de las rutas que llevaban a los confines del mundo. Pero también le enseñó algo más importante, que el mar pertenece a todos, y que el conocimiento, como las olas, no puede encerrarse en fronteras. Con el paso de los años, Piri se volvió indispensable en la flota. Sus cálculos eran exactos, sus observaciones fiables. Se decía que podía trazar la posición de una isla con solo mirar la luna.
No buscaba fama ni ascenso, sino comprensión. En su cuaderno, entre manchas de tinta y humedad, acumulaba lo que el tiempo borraba en otros hombres, detalles, nombres, formas, proporciones. Donde otros veían mapas enemigos, él veía fragmentos de un mundo por completar. Las campañas lo endurecieron, pero no le robaron la curiosidad. En los puertos venecianos aprendió a leer mapas europeos, en Egipto. Conoció los antiguos métodos árabes de medición astronómica. Cada cultura le ofrecía una pieza más del rompecabezas del mundo. Y así, sin proponérselo, se convirtió en puente entre civilizaciones. Los marineros lo respetaban. Algunos decían que su mirada era distinta, que cuando observaba el horizonte parecía ver algo más allá de lo visible. Tal vez veían en él a alguien que comprendía que el mar no separa los mundos, sino que los une. Que las mismas corrientes que llevaban las flotas de guerra también arrastraban historias, lenguas y conocimientos. Cuando Kemal Reis murió, Piri quedó marcado para siempre. Perdía al maestro, pero heredaba su espíritu. Ya no era solo un navegante del sultán, sino un hombre que debía preservar lo aprendido. Sabía que la memoria de los mares no debía perderse con los hombres, sino trazarse en papel, fijarse en líneas que pudieran sobrevivir al tiempo. Fue entonces cuando comenzó a reunir sus notas, a recopilar los fragmentos de mapas que había obtenido en años de viajes y batallas. En cada dibujo había un pedazo de su vida, una bahía donde había fondeado, una isla que había visto al amanecer, una costa donde había enterrado compañeros. Su mapa no sería una obra de arte ni un trofeo de guerra, sería una ofrenda al conocimiento. Y en cada trazo llevaría algo de su tío, del Mediterráneo, de la humanidad que había conocido entre tempestades. En aquel joven que partió de Gallipoli como aprendiz y regresó como capitán, ya se gestaba el almirante que firmaría con orgullo el nombre que lo acompañaría hasta la eternidad, Piri Reis, el capitán del mundo. En sus largos años de travesía, Piri Reis comprendió que cada puerto era una biblioteca abierta al viento. Mientras otros marinos buscaban riquezas o victorias, él buscaba conocimiento. Reunía lo que el mar dejaba atrás, mapas desgastados por la sal, diarios de viaje escritos con letra temblorosa, notas marginales de pilotos que habían visto costas lejanas. Todo lo guardaba con un respeto casi sagrado, consciente de que en esos fragmentos se escondía el verdadero tesoro del mundo, la memoria del viaje humano. De los navegantes europeos, aprendió a leer las cartas portulanas, a entender el lenguaje de los meridianos, a interpretar la geometría del viento. De los árabes, heredó la precisión astronómica, la mirada del sabio que une el cielo y el mar en una sola ecuación. Su mente absorbía todo, técnicas, nombres, leyendas, relatos de naufragios y descubrimientos. No descartaba nada. Sabía que en los detalles se hallaba la verdad. Cuando los demás dormían bajo las estrellas, él encendía una lámpara de aceite y extendía sus pergaminos. Sobre la cubierta del barco, el rumor del oleaje marcaba el compás de sus cálculos. Medía distancias con cuerdas, comparaba la posición de las estrellas y anotaba lo que sus compañeros veían desde los mástiles. A veces, el cuaderno se empapaba con agua salada, pero la tinta resistía, como si el destino supiera que esas notas debían llegar intactas a la posteridad. De esa pasión nació, años más tarde, una de las obras más monumentales de la cartografía otomana, el Kitab Barillé, el libro de la marina. No era un simple mapa, ni un manual para marineros. Era un compendio del alma del Mediterráneo. Piri Reis lo concibió como una guía para quienes surcaban los mares, pero también como un testamento de su época. Cada página era una lección, un mapa y un poema. En él, describía con minuciosa belleza las costas, los puertos y las corrientes del Mediterráneo, desde las aguas de España hasta los confines del Egeo. No se limitaba a trazar líneas y nombres, hablaba de las montañas visibles desde el mar, de las islas donde crecía la vid, de los vientos que cambiaban con las estaciones.
Explicaba dónde encontrar agua dulce, dónde acechaban los arrecifes, qué rutas eran seguras y cuáles podían devorar una flota entera. Sus palabras tenían el tono de quien ha vivido cada ola que describe. No escribía como un académico, sino como un testigo. En sus descripciones se sentía la sal en los labios, el crujir de la madera bajo los pies, el rugido del mar contra las rocas. Y, sin embargo, todo estaba ordenado con una precisión casi científica. El Kitab Bariyeh no solo era útil para los navegantes otomanos, era una joya de conocimiento universal. Cada capítulo se acompañaba de ilustraciones a color, trazadas con un detalle que rivalizaba con los códices europeos. Los puertos aparecían con sus murallas, los ríos con sus desembocaduras, las islas con sus faros. Incluso los nombres estaban escritos con una caligrafía armoniosa, como si la belleza fuera una forma más de precisión. Piri Reis no creía que la ciencia y el arte fueran opuestos, en su mente, ambos eran formas de acercarse a la verdad. Quien hojeaba el libro de la marina podía sentir la vida del mar latiendo entre las páginas. Los dibujos eran tan exactos que los pilotos podían navegar con ellos sin perderse. Las corrientes, descritas como si fueran criaturas vivas, mostraban la sabiduría de quien las había enfrentado una y otra vez. No era el trabajo de un cartógrafo encerrado en su escritorio, sino el de un navegante que había trazado cada línea con la memoria del peligro. Cuando presentó su obra al sultán, los cortesanos quedaron impresionados. Veían en aquel libro no solo una herramienta militar, sino una ventana al mundo. Piri Reis había transformado siglos de experiencia marítima en conocimiento accesible. En tiempos en que los imperios competían por dominar los océanos, él ofrecía un regalo: comprensión. El Kitab Bariyeh fue revisado y ampliado en varias ocasiones. En cada nueva versión, el almirante añadía información obtenida de los marinos que regresaban de sus viajes. Ningún detalle era demasiado pequeño. Si un puerto había cambiado de forma por un terremoto o si una isla se había hundido, él lo registraba. Así, su obra se convirtió en un organismo vivo, en constante crecimiento, alimentado por las mareas del tiempo. Hoy, siglos después, los historiadores aún se asombran ante su exactitud. Las descripciones que Piri Reis dejó siguen siendo reconocibles. Sus mapas del Mediterráneo coinciden con los modernos casi en cada curva, en cada bahía. Y lo más sorprendente, todo eso fue trazado sin satélites, sin telescopios, sin instrumentos de precisión. Solo con la observación, la paciencia y la mente de un hombre que veía el mar como un libro abierto. Piri Reis no dibujaba para ser recordado. Dibujaba porque comprendía que el conocimiento solo tiene sentido si se comparte. Cada línea que trazaba era un puente entre generaciones, entre culturas, entre civilizaciones. Mientras los reyes y almirantes luchaban por el control de los mares, él buscaba algo más profundo, que nadie se perdiera en ellos. Así, su libro de la marina no fue solo una guía para navegantes, sino también una declaración de amor al mundo que había recorrido. En sus páginas quedó capturada la respiración del Mediterráneo, su luz cambiante, su historia escrita en olas. Era su manera de decir que el mar no pertenece a nadie, sino a todos los que se atreven a escucharlo. El mapa de 1513 fue el punto donde todo el saber acumulado por Piri Reis se transformó en algo. Más que líneas y medidas, fue la cristalización de una vida dedicada al mar. Aquella obra no nació en los salones del poder ni en las aulas de los sabios, sino en la mente de un hombre que había visto con sus propios ojos la furia y la calma de los océanos. Sobre la piel de gacela que eligió como soporte, cada trazo tenía la fuerza de una confesión. En ese mapa volcó todo lo que había aprendido de su tío Kemal, de los navegantes portugueses, de los árabes y de los marinos prisioneros que le habían contado historias de tierras desconocidas. Era su primera gran obra, pero también un acto de fe. No buscaba la perfección técnica, aunque la alcanzó, sino una forma de ordenar el mundo.
En una época donde cada costa recién descubierta era motivo de guerras, él quiso reunirlas todas. Mostrar que la Tierra, con todos sus misterios, era una sola. En aquel mapa, el Atlántico dejaba de ser una frontera para convertirse en un puente. Piri Reis sabía que estaba haciendo algo más grande que él mismo. Mientras dibujaba, debía haber sentido el vértigo del descubrimiento, el peso del tiempo sobre la tinta. Los nombres que escribió, África, Iberia, Brasil, Antillas, eran ecos de culturas que apenas comenzaban a comprenderse entre sí. Pero bajo esas palabras, lo que se dibujaba era la unidad del planeta. 15 años después, su ambición volvió a extenderse sobre el pergamino. En 1528, presentó otro mapa mundial, esta vez aún más detallado, más amplio, más consciente del tamaño de la Tierra. En él incluyó las costas del norte de América, Groenlandia y el Ártico, mezclando nuevas fuentes europeas con su propia experiencia de navegación. Aunque también se conserva solo un fragmento, los especialistas modernos reconocen en ese mapa la huella de una mente que comprendía el globo como un sistema vivo. Las proporciones, las distancias y las relaciones entre los continentes mostraban una lógica adelantada a su tiempo. Para el Imperio Otomano, sin embargo, las prioridades no eran científicas. Los años siguientes estuvieron marcados por campañas militares, alianzas y traiciones. El mar se convirtió de nuevo en escenario de conquista, y Piri Reis, el navegante sabio, fue llamado a servir una vez más como almirante de flota. Bajo el reinado de Solimán el Magnífico, el imperio alcanzaba su apogeo. Las órdenes eran claras: dominar el Mediterráneo, mantener las rutas hacia el Índico y hacer frente a las potencias europeas que extendían su dominio por el mundo. Piri, que había dedicado su vida al conocimiento, se vio de nuevo atrapado en la maquinaria de la guerra. A su edad, había aprendido que la obediencia no siempre va de la mano de la sabiduría. En una de aquellas campañas, desobedeció las órdenes directas del sultán, según las crónicas. Se negó a exponer a su flota en una situación que consideraba suicida. Su decisión, fruto de la prudencia y la experiencia, fue interpretada como desafío. Y en el mundo de los hombres poderosos, la prudencia a veces se paga con sangre. En 1553, a los 80 años, Piri Reis fue ejecutado en Egipto, acusado de desobediencia. La orden vino desde lo más alto, y su cabeza rodó no por haber perdido una batalla, sino por haber pensado demasiado. Así terminó su vida, bajo el sol ardiente de una tierra que también había cartografiado, con la mirada de un hombre que sabía que la verdad, a menudo, llega tarde. Pero la muerte no pudo borrar su obra. En los archivos, en las bibliotecas del imperio, quedaron sus mapas, sus manuscritos, sus descripciones. Durante siglos, su nombre apenas se mencionó, pero el silencio no fue olvido, fue espera. Las generaciones que vinieron después seguirían navegando sobre los trazos de su mano sin saberlo. Los cartógrafos europeos, los exploradores que cruzaron los océanos, los astrónomos que midieron la curvatura del planeta, todos ellos, de algún modo, caminaban por el sendero que él había trazado. Su legado dormía, aguardando el momento de despertar. Pasarían 400 años antes de que aquel fragmento de mapa, rescatado del polvo del Topkapi, devolviera su nombre a la historia. Y cuando eso ocurrió, el mundo comprendió que aquel hombre que murió por desobedecer había visto más lejos que todos los que lo condenaron. Hoy, cuando los historiadores observan sus obras, reconocen en ellas algo más que talento, una mirada que trasciende el tiempo. Piri Reis no fue solo un almirante del Imperio Otomano, ni un cartógrafo del Renacimiento. Fue un puente entre mundos, un hombre que entendió que el conocimiento no pertenece a ninguna bandera, sino al espíritu humano que busca comprender su lugar en el universo. Su mapa de 1513, su obra de 1528 y su libro de la Marina no son reliquias. Son testimonios de un hombre que supo ver la tierra como una sola patria. Y aunque su cuerpo fue silenciado por la injusticia, su tinta sobrevivió.
sobrevive aún hoy, como el eco del mar que lo formó, recordándonos que los mapas no son solo dibujos de tierras y aguas, sino retratos de aquellos que, contra todo, se atrevieron a mirar más allá del horizonte. Piri Reis no era un hombre que improvisara. Cada línea que trazó sobre su mapa de 1513 fue el resultado de una búsqueda meticulosa, casi obsesiva, de fuentes dispersas por todo el mundo conocido. En sus propias notas, esas que escribió con la caligrafía serena de quien sabe que está dejando un legado, confesó haber utilizado unos 20 mapas y cartas antiguas, recopiladas de distintas manos, culturas y épocas. Lo que para otros habría sido un caos de información contradictoria, para él era un lenguaje oculto que debía ser descifrado. En esos fragmentos de pergamino encontró las huellas de generaciones enteras de navegantes que habían tratado de comprender el mismo misterio, la forma del mundo. Había cartas árabes, trazadas con la precisión astronómica de los sabios del Islam medieval, que medían los mares según las estrellas y los vientos. Había mapas portugueses, recientes y ambiciosos, nacidos de las exploraciones que bordeaban África hacia el Índico y se aventuraban en los océanos que Colón apenas había cruzado. Y había, entre todos ellos, una fuente que él mismo destacó con respeto y sorpresa, un mapa del infiel Colón, como lo llamaba en su lengua, sin desprecio, sino con reconocimiento. En el margen del mapa de Piri Reis, esas palabras quedaron grabadas para la historia. Este mapa se basa en 20 mapas y cartas de tiempos antiguos, así como en el mapa de los infieles de Occidente, el de Colón, que mostró las nuevas tierras. Aquella línea, aparentemente sencilla, era un puente entre dos mundos que raramente se reconocían. Un almirante otomano admitiendo que parte de su conocimiento provenía de un navegante genovés al servicio de los reyes católicos. Entre ambos había océanos, religiones y culturas distintas, pero el mismo impulso de comprender la tierra. Los historiadores que más tarde estudiaron esas notas comprendieron la magnitud de su afirmación. En 1513, el mapa de Cristóbal Colón se creía único, guardado celosamente por la corona española y perdido con el tiempo. Sin embargo, Piri Reis aseguraba haber tenido acceso a copias o fragmentos. ¿Cómo había llegado esa información a sus manos? Algunos suponen que los corsarios otomanos capturaron naves europeas cargadas de documentos. Otros creen que los prisioneros portugueses y españoles que sirvieron en las galeras de Kemal Reis llevaron consigo cartas de navegación. Sea como fuere, el almirante otomano no solo las obtuvo, las comprendió. No bastaba con tener los mapas, había que descifrarlos. Cada carta náutica europea usaba una escala distinta, una proyección diferente, un modo propio de representar el mundo. Los árabes medían por estrellas, los portugueses por leguas, los venecianos por rumbos de viento. Piri Reis, con paciencia de alquimista, armonizó todas esas lenguas del mar en una sola melodía. Donde había contradicción, buscó equilibrio, donde había vacío, intuyó. Esa habilidad no se aprende. Nace del corazón de quien ha navegado lo suficiente como para saber que el mar no se somete a reglas, pero sí tiene ritmo. Al comparar los fragmentos europeos con los mapas árabes, notó que muchas costas se encajaban como piezas de un rompecabezas. La experiencia le enseñó a reconocer los errores sistemáticos, desviaciones de rumbo, distorsiones por proyección o duplicaciones de islas. Su mapa, lejos de copiar, reconstruía. Era una síntesis de siglos de navegación condensados en un solo pergamino. Cuando mencionaba el mapa de los infieles de Occidente, lo hacía con un respeto singular. Aquel documento, según su testimonio, mostraba tierras que se extendían más allá del Atlántico, con costas largas y ríos profundos. A los ojos del mundo otomano, esas descripciones eran asombrosas. Hablaban de un continente que no figuraba en ninguna tradición antigua. Para Piri Reis, eso era prueba de que el conocimiento podía surgir de cualquier parte, incluso de manos ajenas a su fe o a su imperio. El mar no tenía religión, y el saber, tampoco.
El supuesto mapa original de Colón de 1498 se había perdido. Pero gracias a las notas de Piri Reis, una parte de él sobrevivió en otro idioma, en otro tiempo. El almirante otomano, sin saberlo, se convirtió en custodio indirecto de la memoria cartográfica del descubrimiento europeo. En su mapa no solo unió continentes, también unió civilizaciones. Mientras los poderosos del mundo veían en los océanos una oportunidad para la conquista, él veía un espacio de conocimiento compartido. La tinta de su pluma trazó puentes invisibles entre Lisboa y Estambul, entre Sevilla y Alejandría. Y en cada trazo, la colaboración secreta de pueblos que, aunque enemigos en la guerra, compartían el mismo horizonte. Así, el mapa de Piri Reis no fue solo una recopilación de datos. Fue un acto de reconciliación del saber humano. Tomó los restos dispersos del mundo y los unió en un solo cuerpo, del mismo modo que los ríos terminan encontrándose en el mar. Quizás por eso, cuando los ojos modernos contemplan aquel pergamino, sienten algo más que admiración técnica. Sienten la huella de un hombre que entendió que el conocimiento no pertenece a las fronteras, sino al océano infinito donde todas las rutas se cruzan. El mapa de Piri Reis es, en esencia, un puente entre tres mundos del conocimiento. En sus trazos conviven la herencia de los mapas medievales, el rigor matemático de la ciencia islámica y la curiosidad expansiva del Renacimiento europeo. Era un cruce de caminos donde las tradiciones más antiguas se daban la mano con las nuevas visiones del globo. Lo que para muchos eran fragmentos inconexos, para él formaba parte de una misma historia, la de la humanidad intentando comprender la forma del planeta que habitaba. Cada línea del mapa respiraba ese mestizaje cultural. Los símbolos, las escalas, los colores y los nombres que utilizó reflejaban siglos de evolución cartográfica. De los sabios islámicos heredó la observación precisa del cielo, la lectura del astrolabio y la idea de que el mundo debía representarse con proporciones armónicas. De los europeos, tomó el impulso de registrar los nuevos descubrimientos y el deseo de explorar más allá de las rutas conocidas. Y de los viejos mapas medievales, conservó el toque casi poético de quienes, sin certezas, se atrevían a dibujar los límites de lo desconocido. Pero lo verdaderamente admirable fue su método. Los instrumentos de su tiempo eran simples, y sin embargo, con ellos logró una obra que desafiaría los siglos. La brújula, el astrolabio y la observación directa eran sus herramientas, pero su mayor instrumento fue su mente. La brújula le daba dirección, el astrolabio le ofrecía las estrellas, y la observación le revelaba la verdad del mar. Con esos tres pilares, construyó un sistema de orientación que combinaba lo empírico con lo intuitivo. El astrolabio, heredado de la astronomía árabe, le permitía medir la altura del sol o de una estrella sobre el horizonte, deduciendo así la latitud. La brújula, de origen chino pero perfeccionada por los marinos mediterráneos, le servía para mantener el rumbo incluso bajo cielos nublados. Y la observación, paciente y constante, le enseñaba los secretos que ningún instrumento podía registrar, las formas de las nubes que anticipaban los vientos, los colores del agua que delataban la cercanía de una costa, el comportamiento de las aves marinas que indicaban tierra firme. Los marinos otomanos, como sus contemporáneos en Europa, utilizaban un sistema heredado de los antiguos portulanos, esas cartas de navegación medievales que representaban el mar a través de redes de líneas de rumbo. A este método lo llamaban el sistema de puertos y rumbos. Imaginaban el Mediterráneo no como un espacio abstracto, sino como una cadena de puntos interconectados. Cada puerto era una estación, cada rumbo un hilo que unía destinos. Con ello, podían calcular distancias relativas y navegar con sorprendente eficacia, aunque aún no comprendieran del todo la curvatura del planeta. Piri Reis dominó ese sistema como pocos, pero fue más allá. No se conformó con copiar las rutas existentes, las reinterpretó, ajustó y unió en una sola trama coherente. Tomó los rumbos del Mediterráneo y los extendió hacia el Atlántico, hacia un océano que los otomanos apenas conocían.
Para hacerlo, necesitó algo más que ciencia, necesitó historias. Durante sus años de servicio naval, su flota había capturado numerosas naves portuguesas y españolas. Los marinos prisioneros, a menudo para salvar sus vidas, compartían lo que sabían, rutas, islas, distancias, relatos de tormentas y descubrimientos. Piri Reis los escuchaba con atención, no como enemigo, sino como estudioso. En las noches tranquilas, les pedía que describieran las costas que habían visto, los ríos, los cabos, las montañas. Les hacía repetir, corregir, comparar. No buscaba fantasías, sino coincidencias. De esas voces surgió una nueva cartografía, una donde el conocimiento oral y el empírico se entrelazaban. Mientras los prisioneros recordaban las travesías del Atlántico, él trazaba líneas sobre el pergamino, probando diferentes proporciones hasta que los relatos encajaban. Cada palabra que escuchaba era un grado de longitud, cada gesto de una mano al describir una costa, un detalle de relieve. Su método, aunque rudimentario para los estándares modernos, fue extraordinariamente ingenioso. Donde otros cartógrafos trabajaban encerrados en despachos, Piri Reis construía su mapa desde la experiencia viva de los mares y los hombres. No copiaba, interpretaba. No inventaba, sintetizaba. Cada fuente, cada historia, cada coordenada era procesada por su mente como parte de una estructura mayor. El resultado fue un mapa que no solo mostraba el mundo, sino que lo entendía. Las costas africanas coincidían con las medidas conocidas, las de América del Sur, aunque deformadas por la proyección, mantenían proporciones sorprendentes. Incluso las islas del Atlántico aparecían en sus posiciones aproximadas. Era un logro imposible sin el cruce de fuentes y métodos que solo un hombre como él podría haber unido. Y sin embargo, más allá de la precisión, lo que late en ese mapa es algo más profundo. La humanidad compartida detrás del conocimiento. En sus trazos se mezclan las voces de los prisioneros ibéricos, la ciencia árabe, la observación otomana y la herencia griega. Todo converge en un punto común, el deseo de no perderse. Quizás esa fue la verdadera grandeza de Piri Reis. No el haber dibujado el mundo, sino haberlo escuchado. Reunió los ecos dispersos de civilizaciones que a menudo se enfrentaban, y los unió sobre un mismo pergamino. Su mapa es, en el fondo, una sinfonía de voces humanas navegando el mismo océano. Y aunque sus métodos parecían simples, una brújula, un astrolabio, un oído atento, con ellos hizo lo que pocos lograron, transformar la incertidumbre del mar en conocimiento duradero. El mapa de Piri Reis fue la culminación de un sueño que ninguna civilización había logrado hasta entonces: unir el conocimiento del mundo entero sobre un mismo pergamino. En él confluyeron las rutas fenicias y las mediciones árabes, los portulanos mediterráneos, las crónicas portuguesas y las primeras observaciones atlánticas de los europeos. Cada cultura había aportado su mirada fragmentaria del planeta, pero fue su mano la que las reunió en un solo cuerpo coherente. Su obra fue más que una carta náutica, fue una síntesis de la memoria marítima de la humanidad. En aquellos tiempos, cada imperio dibujaba el mundo desde su propio centro. Los mapas cristianos ponían a Jerusalén en medio de la tierra, los chinos situaban su propio reino bajo el cielo, los árabes proyectaban el mundo girando en torno a la Meca. Piri Reis rompió con esa lógica. En su mapa no hay un eje sagrado ni una frontera de fe, hay equilibrio. Las costas africanas, europeas y americanas se extienden con una naturalidad que no privilegia a ninguna. Es un mapa donde el mundo se contempla por primera vez como un todo continuo, sin jerarquías espirituales ni pretensiones imperiales. Su visión fue global en un tiempo en que casi nadie podía imaginar la globalidad. Un siglo antes de que el ser humano midiera el planeta con exactitud, él ya lo intuyó. En su piel de gacela, la Tierra aparecía unida por mares que no dividían, sino que conectaban. Las rutas portuguesas bordeando África, las expediciones españolas cruzando el Atlántico,
Los puertos árabes del Índico y las costas otomanas del Mediterráneo, todo estaba ahí, respirando en un mismo pulso. Aquella fusión de tradiciones no fue un accidente, sino un acto consciente. Piri Reis había vivido lo suficiente como para entender que el conocimiento no pertenece a un solo pueblo. Había visto morir a marineros de todas las lenguas bajo las mismas tormentas. Había escuchado historias idénticas contadas con acentos distintos. Sabía que el mar no separa, sino que mezcla, que todo lo que se lanza a sus aguas termina encontrándose. Y su mapa fue el testimonio de esa verdad. Los estudios modernos han comprobado que su representación del Atlántico es sorprendentemente precisa. Las proporciones entre África y América del Sur son casi exactas, las distancias coinciden, los ángulos de costa se acercan a los valores reales. Resulta casi incomprensible que un hombre del siglo XVI, sin instrumentos de precisión ni proyecciones matemáticas, lograra un nivel de exactitud que siglos después asombraría a los cartógrafos contemporáneos. Pero lo hizo. Esa precisión no fue producto del azar, sino de su método. Al combinar observaciones empíricas con relatos orales, al comparar los errores de unos mapas con las certezas de otros, al usar la intuición donde faltaban datos, Piri Reis logró un equilibrio que ningún mapa previo había alcanzado. Donde los europeos aún discutían si América era parte de Asia o un continente separado, él ya trazaba sus líneas con independencia geográfica. Donde otros dudaban, él afirmaba. Su obra es testimonio de una mente que trascendió su tiempo. En una era donde la información viajaba lentamente, él logró condensar el conocimiento de todo un planeta en un fragmento de piel. Allí, entre líneas y colores, el mundo se reconocía a sí mismo. Su mapa fue la primera mirada verdaderamente planetaria, nacida no de una sola nación, sino de la unión de todas las rutas que el ser humano había abierto sobre los mares. Quizá esa sea la razón por la que su obra sigue causando asombro, porque no fue creada para un imperio, sino para la historia. Piri Reis no dibujó el mapa del poder, sino el mapa de la memoria colectiva del océano. Lo que dejó atrás no fue solo una herramienta de navegación, sino una declaración silenciosa, que la verdad del mundo solo puede entenderse cuando se escuchan todas las voces que lo han recorrido. Su visión global, nacida de siglos de exploración y sabiduría compartida, fue tan precisa que trascendió la técnica. Fue la prueba de que la curiosidad humana, cuando se une al respeto por el conocimiento ajeno, puede ver más lejos que cualquier telescopio. Y así, mientras su imperio libraba guerras por el control del Mediterráneo, él había conquistado algo mucho mayor, la comprensión del mundo entero. Lo que hoy conocemos del mapa de Piri Reis es apenas un fragmento, una esquina arrancada al tiempo, pero suficiente para revelar el genio de su autor. Sobre ese trozo de piel de gacela, del tamaño aproximado de una hoja extendida, se abre un mundo entero. El fragmento actual cubre el Atlántico, ese espacio inmenso que durante siglos fue temido como abismo y venerado como frontera, el escenario donde Europa y África extendían sus manos hacia las tierras recién descubiertas de América. En el centro del pergamino, el océano respira. Las líneas onduladas del mar, coloreadas con tonos de azul pálido y verde, dan la sensación de movimiento, como si las aguas aún conservaran la memoria de los vientos que las cruzaron. A la derecha, el continente africano se levanta con una precisión sorprendente, su costa occidental delineada con una exactitud que rivaliza con los mapas modernos. A la izquierda, la inmensa franja de Sudamérica se despliega con elegancia, mostrando ríos, montañas y bahías que el ojo humano apenas comenzaba a conocer en aquel siglo. El mapa abarca desde el norte de España hasta las costas del Brasil, un arco que encierra el corazón del Atlántico Sur. En su extremo superior se distinguen las líneas de la península ibérica, el punto donde el viejo mundo lanzaba sus naves hacia lo desconocido. Más abajo, el trazo se curva siguiendo las costas africanas, descendiendo hasta el Golfo de Guinea con un detalle que asombra, cabos, deltas, estuarios, todos representados con la elegancia de quien no copia,
sino comprende la forma de la Tierra. En el océano, como puntos suspendidos entre los dos mundos, aparecen las Islas Azores, Canarias y Cabo Verde, dibujadas con un equilibrio casi poético. Son pequeñas, pero su posición es precisa, como faros en mitad del vacío. Para los navegantes del siglo XVI, aquellas islas eran escalas vitales, puertas flotantes entre continentes. Piri Reis las representó con el respeto que merecen los lugares donde los hombres recuperan el aliento antes de lanzarse al misterio. El litoral de África Occidental es una de las secciones más admiradas por los historiadores. Cada bahía, cada cabo, cada río parece medido con cuidado. Los geógrafos modernos, al comparar el fragmento con cartas satelitales, descubrieron que las proporciones son extraordinariamente exactas. Las distancias entre Senegal, Gambia y Sierra Leona coinciden casi a la perfección con la realidad. Ningún otro mapa contemporáneo había logrado tal precisión. No era adivinación, sino ciencia, el fruto de siglos de navegación árabe, portuguesa y otomana, recopilada y armonizada por la mente de un solo hombre. Pero más allá de su exactitud técnica, el mapa respira arte. Las líneas son suaves, fluidas, sin rigidez matemática. Los colores están aplicados con gusto, los contornos tienen vida. Es la mirada de un cartógrafo que ve el planeta no solo como objeto de estudio, sino como ser vivo. En su trazo hay una armonía que recuerda a los manuscritos iluminados, un equilibrio entre rigor y belleza. Cada continente parece latir al ritmo del mar. En los márgenes, diminutas inscripciones acompañan las costas. Son notas de navegación, advertencias, observaciones. Piri Reis anota las características de los puertos, los peligros de los arrecifes, los vientos predominantes. Escribe con la voz de quien ha escuchado esas historias de labios de los marinos. En esas frases, breves pero precisas, se siente la presencia humana detrás del mapa. No es un dibujo hecho para coleccionistas, sino una herramienta para quienes viven entre las olas. El Atlántico, en su representación, no es un espacio vacío. Está lleno de movimiento, de rutas, de signos. Aquí y allá aparecen barcos, algunos europeos, otros otomanos, flotando sobre las líneas del océano como símbolos de la era de los descubrimientos. Las velas hinchadas, los estandartes y las pequeñas figuras de marineros evocan el espíritu de un tiempo en el que el mar era sinónimo de destino. Y aunque el fragmento conservado termina antes de mostrar el norte de África o el interior de Europa, las alusiones son claras. Se insinúan montañas, se marcan ríos, se nombran regiones. El lector moderno puede seguir con la vista la ruta que los navegantes trazaban al partir de Cádiz o Lisboa, cruzando las Canarias, bordeando África o avanzando hacia las costas de Brasil. Es, en esencia, un mapa en movimiento, hecho no para contemplar desde un escritorio, sino para recorrer con el alma. Piri Reis había logrado algo inaudito, representar el océano no como un vacío que separa, sino como un tejido que une. Su mapa es el testimonio de un cambio de conciencia. Lo que antes era el fin del mundo, ahora era su centro. África y América no se enfrentan, se miran. Europa observa desde arriba, y en medio, el mar une las tres. El fragmento que sobrevive no necesita completarse para hablar. En su pequeño espacio contiene la esencia del mundo tal como lo comprendía el siglo XVI, vasto, interconectado y vivo. Cada trazo, cada nombre, cada isla tiene un propósito. Y aunque el resto del mapa se haya perdido, basta este pedazo para entender que su autor no solo dibujó el mundo visible, sino también la red invisible de caminos, culturas y esperanzas que lo sostenían. A la izquierda del fragmento, emergiendo de las aguas del Atlántico como un continente que aún despierta, América del Sur se despliega con un perfil majestuoso. Sus costas, alargadas y elegantes, se curvan hacia el este con una ligera desviación, una imperfección mínima que,
sin embargo, revela la inmensidad de la hazaña. En el siglo XVI, ningún cartógrafo podía dibujar con certeza lo que solo unos pocos marinos habían visto con sus propios ojos. Y aún así, en el mapa de Piri Reis, la forma de Sudamérica late con una claridad que sobrepasa el tiempo. Desde el norte, la línea costera desciende en un trazo continuo, firme, como si la pluma de Piri hubiera seguido el ritmo del oleaje. En la zona correspondiente al Brasil, se distinguen ríos anchos que se adentran tierra adentro, insinuando la existencia del Amazonas y de los grandes estuarios tropicales. Las montañas están representadas con pinceladas de color ocre y verde, pequeñas siluetas que evocan la cordillera sin nombrarla. Alrededor, notas en otomano describen las tierras nuevas. Aquí hay loros grandes y hombres que se pintan el cuerpo, dice una de ellas, recordando los relatos que los navegantes traían de ultramar, entre la ciencia y el asombro. Más arriba, el mar se llena de islas. Son las Antillas, un archipiélago apenas esbozado, donde cada punto parece flotar entre la leyenda y la realidad. Piri Reis las dibuja con la mano de quien ha escuchado historias de ellas, no de quien las ha visto. El Caribe aparece como una constelación de manchas doradas sobre el azul profundo. En su extremo occidental, una península se proyecta hacia el mar. Es el primer intento de representar el Yucatán, todavía sin nombre, sin fronteras, sin certezas. El almirante otomano la delineó siguiendo los relatos de los marinos portugueses y españoles capturados, quienes hablaban de tierras calientes con selvas infinitas y serpientes de fuego. Cada isla, cada costa, cada península son más que geografía, son promesas. El mapa de Piri Reis no solo registra lugares, sino los sueños y temores de los hombres que se lanzaron a encontrarlos. Y en la parte más misteriosa del pergamino, en la esquina inferior del mapa, se extiende una masa de tierra sin nombre. No pertenece a África ni a América, ni a ningún continente que se conociera entonces. Está representada con líneas gruesas, como una costa rocosa, y ocupa un espacio que debería corresponder a las aguas heladas del sur del Atlántico. Nadie en el siglo XVI había navegado tan al sur, y, sin embargo, allí estaba, una tierra austral sin identificar. Aquel detalle desconcertaría siglos después a los estudiosos modernos. Algunos pensaron que se trataba de un error, un exceso de imaginación o un intento de completar el mapa con simetría. Otros, más audaces, sugerirían que podría ser la Antártida, dibujada 3 siglos antes de su descubrimiento oficial. La idea fascinó al mundo. ¿Cómo pudo Piri Reis representar una costa que la humanidad no vería hasta el siglo XIX? Las hipótesis se multiplicaron, copias de mapas antiguos, herencias perdidas de civilizaciones desaparecidas, lecturas intuitivas del relieve, pero el enigma siguió intacto. Tal vez la respuesta esté en la esencia misma de su método. Piri Reis no dibujaba desde la certeza absoluta, sino desde la suma de todas las miradas humanas disponibles. Su mapa era un espejo del conocimiento global de su tiempo, un mosaico de lo que se sabía, lo que se creía y lo que se imaginaba. En esa mezcla radica su grandeza. El resto del mapa, lejos de ser un frío registro técnico, está lleno de vida. Entre las olas, el almirante dibujó barcos de velas desplegadas, navegando sobre el océano como si avanzaran eternamente hacia el horizonte. Algunos portan banderas otomanas, otros estandartes europeos, símbolos de una época donde el mar era campo de batalla y camino de descubrimiento al mismo tiempo. En tierra, pequeñas figuras de animales exóticos decoran las costas, camellos en África, aves tropicales en América, criaturas fantásticas que reflejan tanto la curiosidad científica como la imaginación de su tiempo. Los colores, verdes, rojos, dorados, otorgan al mapa una vitalidad casi mística, un equilibrio entre conocimiento y arte que ningún cartógrafo posterior logró igualar. Entre los dibujos, Piri Reis dejó su voz escrita en notas en otomano, escritas con una caligrafía elegante y apretada. En ellas explica sus fuentes, comenta los viajes de Colón, advierte sobre los vientos,
Relata lo que los marineros le contaron. No hay en esas frases pretensión de verdad absoluta, sino el tono de un hombre que recopila la memoria del mundo con humildad. Cada palabra es una confesión de asombro. Así, en ese pequeño fragmento, el océano se convierte en un lienzo de la historia humana. Los barcos parecen moverse, las islas respiran, los animales observan desde las orillas, y la tierra austral, muda y enigmática, sigue desafiando nuestra comprensión. El mapa de Piri Reis, aún incompleto, es un testimonio de la audacia de su época. En él se funden el mito y la ciencia, la observación y la intuición. Y mientras los historiadores modernos lo examinan con instrumentos y teorías, sigue latiendo en su superficie algo que escapa a la medición. La certeza de que fue trazado por un hombre que miró al mundo no como un territorio por conquistar, sino como un misterio por entender. En los márgenes del mapa, entre líneas de costa y dibujos de criaturas marinas, Piri Reis dejó escritas sus propias palabras, como si no pudiera resistirse a acompañar al lector en su travesía. Sus anotaciones no son simples comentarios técnicos. Son pequeñas ventanas abiertas al pensamiento de un hombre que intentaba entender la magnitud del mundo que estaba describiendo. Allí, con una caligrafía delicada y firme, el almirante otomano se convierte en narrador de la historia misma del descubrimiento. En una de las notas más conocidas, habla de Cristóbal Colón. Lo menciona con respeto, no como rival, sino como pionero de un camino que él mismo intenta reconstruir. Escribe que el infiel Colón zarpó hacia el oeste buscando nuevas tierras, confiando en cálculos y mapas antiguos que decían que más allá del océano había tierra firme. Piri no lo condena ni lo idealiza. Lo observa con la curiosidad de un cartógrafo que reconoce a otro explorador de la verdad. Para él, Colón es parte de la cadena de hombres que se atrevieron a mirar donde nadie más lo hacía. En otra anotación, describe lo que esos primeros viajeros encontraron. Habla de islas llenas de oro, de loros de colores brillantes y de pueblos extraños. Repite lo que escuchó en los relatos de los marineros que cruzaron el Atlántico, que en aquellas tierras los árboles estaban siempre verdes, que el aire era cálido y húmedo, que los hombres iban desnudos y pintados, y que algunos eran comedores de carne humana. No lo escribe con horror ni con desprecio, sino con la fascinación de quien registra un hecho exótico, un testimonio de lo desconocido. En sus palabras hay eco de los antiguos cronistas, pero también un tono de respeto distante, como si entendiera que cada cultura, incluso la más extraña a sus ojos, forma parte del mismo mundo. Piri Reis también anota que los españoles encontraron tierras que no figuraban en los mapas antiguos, tierras que nadie había mencionado en los manuscritos árabes o griegos. Para un sabio del siglo XVI, esa afirmación era monumental. Significaba que el conocimiento del mundo estaba incompleto, que la historia humana acababa de abrir una nueva página. Sus palabras dejan entrever una mezcla de asombro y humildad, una conciencia de que el planeta era mucho más vasto de lo que cualquier civilización había imaginado. Entre los márgenes del mapa, el almirante dedica líneas a calcular la distancia entre las nuevas tierras y las costas africanas. Escribe con precisión numérica, señalando los días de navegación necesarios, los vientos favorables, las corrientes que arrastraban las naves hacia Occidente. Su objetivo no era solo representar, sino medir el mundo. Cada cifra era un intento de ordenar el caos del océano, de traducir el rumor de los marinos en coordenadas comprensibles. En su mente, la cartografía no era una mera ilustración, era una forma de pensamiento, una manera de construir certeza en un tiempo dominado por el misterio. En otra nota, explica que las costas del sur, las de América del Sur, fueron cartografiadas con ayuda de los portugueses, quienes, según él, habían navegado más lejos que nadie en dirección al Atlántico Sur. Reconoce su mérito, sin nacionalismo ni celos, como si entendiera que el conocimiento de los mares pertenece a todos los hombres que los han surcado. Al incluir esas referencias, deja constancia de que su mapa no es una obra de un solo pueblo, sino la suma de muchas miradas, de muchas manos. En conjunto,
las anotaciones de Piri Reis son algo más que comentarios técnicos. Son un diálogo entre civilizaciones. Hablan de la curiosidad humana, del deseo de comprender lo nuevo y de la necesidad de transmitirlo. En ellas conviven la ciencia y la leyenda, la geografía y el mito se entrelazan sin conflicto. Lo más notable es el tono que usa. Piri no escribe como un erudito encerrado en una biblioteca, sino como un testigo del mar. Sus frases son concisas, directas, llenas de la voz de los navegantes que le contaron lo que vieron. Habla de tormentas, de criaturas desconocidas, de islas donde los árboles dan frutas dulces y de otras donde no crece nada. Habla de rutas y de peligros, de vientos y de distancias, de las huellas humanas en un planeta que aún se estaba descubriendo. Sus notas son, en el fondo, una confesión, un intento de poner orden a la inmensidad. En ellas late la conciencia de que el mundo ya no cabía en las viejas fronteras del pensamiento. Que los mapas antiguos habían quedado pequeños. Que había comenzado una nueva era. Por eso, cuando se leen sus anotaciones, uno no solo escucha al cartógrafo, sino también al filósofo, al poeta y al marino. En cada frase, Piri Reis parece recordarnos que dibujar el mundo es también una forma de contarlo. Y que detrás de cada línea de costa, de cada número y de cada nombre, hay un relato humano. Su mapa no solo describe la geografía del planeta, sino el despertar de la conciencia global, el momento en que el hombre entendió, por fin, que la Tierra no terminaba en su horizonte, sino que apenas comenzaba allí. Entre las líneas del mapa, allí donde el océano se extiende más allá de lo cartografiado, Piri Reis dejó señales de advertencia, símbolos que hablan de un mundo aún envuelto en misterio. En varias zonas del mar dibujó figuras de monstruos marinos, enormes criaturas de fauces abiertas y colas enroscadas, como si las profundidades guardaran aún los secretos que los hombres no se atrevían a mirar de frente. Aquellas bestias, herederas de la tradición medieval, no eran simples adornos. Eran advertencias, recordatorios del peligro que acechaba en las regiones donde la razón se desvanecía y la fe debía guiar la mano del navegante. En la cartografía de su tiempo, esos monstruos no eran prueba de superstición, sino símbolos del límite. Representaban el umbral entre lo conocido y lo desconocido. Donde el conocimiento se detenía, comenzaba la imaginación. En los mares donde nadie había navegado, las criaturas del mito eran las guardianas de lo invisible. Piri Reis, aunque hombre de ciencia, no las borró. Las conservó con respeto, como si supiera que el mapa del mundo no solo debía mostrar lo que se veía, sino también lo que se temía. Sus textos, dispersos entre los dibujos, sirven de puente entre el mito y la observación empírica. En una misma superficie conviven los cálculos de distancia y las leyendas de marineros. Describe rutas exactas, al lado, escribe sobre islas que emergen y desaparecen, sobre mares donde el agua hierve o donde la brújula pierde el norte. Para Piri, esas historias no eran errores, eran parte del alma del océano. Sabía que cada mito contenía una chispa de verdad, que las leyendas eran el modo en que los hombres del mar intentaban dar sentido a lo incomprensible. A través de esas anotaciones se revela la fascinación de su época por los límites del mundo conocido. El Renacimiento era un tiempo de descubrimiento, pero también de incertidumbre. Cada nuevo hallazgo abría puertas a otros misterios. Los navegantes regresaban con noticias de islas donde los árboles daban frutos dorados, de pueblos que caminaban desnudos bajo soles perpetuos, de mares donde se hundían los barcos sin razón aparente. Piri Reis recogió todo eso con la paciencia de un escriba y lo transformó en memoria. En algunos márgenes, las notas hablan de animales exóticos de América, papagayos de plumaje rojo, jaguares que acechan en la selva, peces que vuelan sobre el agua. Son descripciones breves, pero cargadas de asombro. Los nombres que utiliza son los que escuchó en boca de los marinos portugueses o españoles, adaptados a su lengua. Para él, esos animales eran la prueba viviente de que el mundo seguía siendo más vasto de lo que la mente humana podía concebir.
En su mapa, los loros conviven con dragones, las sirenas con los delfines, las costas reales con las imaginadas. Otras anotaciones, más sobrias, advierten sobre tormentas y corrientes marítimas. Piri Reis sabía que el mar podía ser tan bello como letal, y quiso dejar constancia de sus peligros. Señaló zonas donde los vientos soplan en direcciones cambiantes, donde las aguas forman remolinos, donde las nubes anuncian lluvias torrenciales. Describe con detalle las rutas seguras y los puntos donde los barcos corren riesgo de quedar atrapados. En sus palabras se percibe el tono del navegante veterano, del hombre que ha visto al océano en su calma y en su furia. En conjunto, esas observaciones hacen del mapa algo más que una representación geográfica. Lo convierten en un diálogo entre ciencia y mito, entre razón y maravilla. Cada monstruo y cada cálculo coexisten sin contradecirse, como si Piri comprendiera que el conocimiento no destruye la imaginación, sino que la necesita para avanzar. Cuando uno contempla hoy el fragmento conservado, puede sentir que las criaturas del mar y las notas del cartógrafo siguen conversando entre sí. Los monstruos ya no son amenaza, sino memoria del miedo humano, las advertencias ya no son guías de navegación, sino recordatorios de que el mundo nunca estará del todo trazado. El mapa de Piri Reis, con sus dragones y sus coordenadas, con sus pájaros tropicales y sus cálculos de distancia, nos muestra que la humanidad siempre ha navegado entre dos océanos, el de lo que sabe y el de lo que imagina. Y que en esa frontera, donde el conocimiento se mezcla con el mito, es donde realmente comienza la exploración. Con el paso de los siglos, cuando los historiadores y geógrafos modernos pudieron estudiar el mapa de Piri Reis con instrumentos de medición precisos, el asombro fue casi unánime. Lo que parecía un hermoso documento antiguo resultó ser también un prodigio de exactitud. Los análisis detallados demostraron que las proporciones de sus continentes y mares eran mucho más fieles de lo que se creía posible para un mapa del año 1513. En un tiempo en que los hombres aún discutían si la Tierra era más grande o más pequeña de lo que había afirmado Colón, aquel almirante otomano había trazado el Atlántico con una precisión que desafía toda lógica. Las comparaciones modernas revelaron que las costas de Brasil y África encajan casi a la perfección cuando se superponen con proyecciones cartográficas actuales. Cada curva, cada ensenada, cada cabo coincide con notable cercanía. Es como si Piri Reis hubiera tenido una visión aérea del planeta, siglos antes de que los humanos pudieran observarlo desde el cielo. La línea del litoral africano se ajusta tan bien que algunos investigadores han llegado a decir que su margen derecho es, literalmente, una fotografía del continente vista desde el espacio, dibujada con pluma y tinta. ¿Cómo pudo lograrse tal precisión en una era sin telescopios, sin coordenadas exactas, sin satélites? La respuesta está en la capacidad acumulada de los navegantes del siglo XVI. Aquellos hombres, movidos por la necesidad y la curiosidad, habían desarrollado una intuición casi matemática. Medían las distancias por el ritmo de los vientos, calculaban la latitud observando el sol al mediodía, y aprendían a leer el mar como otros leen los libros. Piri Reis no inventó esos métodos, pero los perfeccionó, combinando lo empírico con lo intelectual, lo aprendido con lo intuido. Cada grado del mapa revela la sabiduría compartida de marinos árabes, portugueses y otomanos que habían trazado rutas durante generaciones. El Mediterráneo había sido su escuela, pero el Atlántico era su examen final. Con un astrolabio, una brújula y una mente metódica, podían medir el mundo con una precisión que hoy parece milagrosa. En cierto modo, el mapa de Piri Reis es la síntesis de toda esa herencia, un compendio de siglos de navegación transformado en arte y ciencia al mismo tiempo. Aún así, no todo en él es exactitud perfecta. La orientación de América del Sur, aunque admirable en sus proporciones, muestra un leve error de rotación hacia el este, una desviación que ha intrigado a los expertos. En la proyección de Piri Reis, el continente parece girado sobre su eje, como si el almirante lo hubiera visto desde un ángulo imposible.
Algunos creen que ese error se debe a la manera en que combinó fuentes con diferentes escalas o proyecciones. Otros piensan que el problema surgió al intentar unir mapas europeos y árabes que no compartían el mismo punto de referencia. Pero incluso ese error revela más genialidad que fallo. La distorsión no es aleatoria, mantiene una coherencia interna, una lógica que sugiere cálculo consciente. Es probable que Piri Reis intentara compensar los huecos de información, rellenando los vacíos con proporciones armónicas para que el conjunto se mantuviera equilibrado. En otras palabras, sacrificó la precisión local para conservar la armonía global. Y el resultado fue tan convincente que, incluso con su leve rotación, el mapa sigue siendo más fiel que muchos realizados décadas después. Cada trazo demuestra que no se trataba de un copista, sino de un intérprete del mundo. Donde otros mapas del siglo XVI mostraban costas irregulares o desproporcionadas, el suyo mantenía una continuidad visual casi perfecta. Esa coherencia solo podía lograrse con un profundo entendimiento de la navegación, de la geometría y del propio planeta. La exactitud del mapa de Piri Reis nos recuerda que la ciencia no nació en un solo lugar ni en una sola época. Antes de los telescopios y las universidades modernas, hubo hombres que miraron el mar y aprendieron de él. En su silencio, el océano les enseñó proporciones, distancias y ritmos que ninguna fórmula podía expresar. Y el almirante otomano fue, quizá, el primero en traducir ese lenguaje en una imagen global. Así, cuando los estudiosos contemporáneos superponen su mapa con proyecciones modernas, no solo comparan líneas y escalas, están viendo el reflejo de una mente que, 5 siglos atrás, fue capaz de comprender el orden oculto del mundo. En la leve rotación de América del Sur y en la perfección de África y Brasil, late la prueba de que el conocimiento humano, aun sin máquinas ni satélites, ya era capaz de rozar la exactitud del cosmos. El ligero desvío que muestra América del Sur en el mapa de Piri Reis no es un error casual, sino la huella visible de un desafío monumental. En su época, no existía un sistema universal de medición longitudinal. Cada cultura calculaba la distancia este-oeste con métodos distintos, a menudo imprecisos. Los europeos usaban relojes de arena y estimaciones de velocidad. Los árabes se apoyaban en las posiciones estelares y las fases lunares, los otomanos, en los rumbos de navegación y los tiempos de travesía. Fusionar todas esas fuentes era como intentar unir melodías escritas en distintas escalas, posible, pero tremendamente complejo. Por eso, los historiadores atribuyen la rotación de América del Sur a las dificultades de Piri Reis al combinar cartas de longitudes incompatibles. Cada mapa que consultó representaba el mundo con su propio centro, con diferentes medidas y proyecciones. Algunos situaban el meridiano principal en las Islas Canarias, otros en Jerusalén o en Alejandría, y otros simplemente lo omitían. Piri, al superponer todos esos fragmentos sobre su piel de gacela, debió enfrentarse a un rompecabezas donde las piezas no encajaban. Pero su intuición lo guió. Prefirió conservar las proporciones reales entre los continentes antes que forzar un encaje artificial. De esa decisión nació la elegancia y coherencia que aún asombra a los expertos modernos. Su mapa, además, no utiliza una proyección matemática precisa, como harían siglos después los cartógrafos de la Ilustración. Fue construido con una proyección empírica, nacida de la experiencia del navegante más que del cálculo del geómetra. Piri Reis representó el mundo tal como lo veía desde la cubierta de una galera, con el mar como centro, con las distancias medidas por el viento, con las proporciones ajustadas a la memoria. En su obra no hay fórmulas, sino observación. No hay artificio científico, sino sabiduría práctica. Y sin embargo, su resultado rivaliza con la exactitud de las futuras proyecciones académicas. Esa combinación de empirismo y sensibilidad marinera convirtió su mapa en una de las primeras representaciones del Nuevo Mundo en el viejo continente. En una sola imagen, el planeta dejaba de ser un mosaico de rutas separadas para convertirse en una totalidad reconocible.
Era la primera vez que América aparecía delineada con conciencia de ser un continente distinto, no una prolongación de Asia. La humanidad comenzaba, sin saberlo, a pensarse a sí misma como especie planetaria. Más aún, el mapa de Piri Reis es la representación más antigua conocida que menciona explícitamente a Cristóbal Colón. En una de sus notas marginales, el almirante otomano habla del mapa del infiel Colón, que mostró las nuevas tierras. Con esa frase, grabada en los márgenes del pergamino, se estableció un puente invisible entre dos mundos que nunca se encontraron. Un musulmán del Imperio Otomano reconocía la obra de un navegante cristiano al servicio de España. En una época marcada por guerras religiosas y rivalidades imperiales, ese gesto era un acto de respeto intelectual, casi revolucionario. El valor histórico de esa conexión es incalculable. Su mapa une la tradición científica árabe, heredera de Al-Idrisi y de los astrónomos de Bagdad, con el conocimiento atlántico europeo que estaban haciendo con los descubrimientos portugueses y españoles. Es la confluencia de dos grandes corrientes de pensamiento, la del Mediterráneo oriental, que observaba el mundo desde las estrellas, y la del occidente, que lo medía desde los océanos. En el punto donde ambas se encuentran, Piri Reis tendió su pergamino como un puente. Ese gesto, aparentemente técnico, encierra un significado profundo. En el fondo, su mapa no es solo un documento geográfico, sino un testimonio del intercambio de saberes en la era de los descubrimientos. En él se cruzan lenguas, religiones, sistemas de medida y concepciones del mundo. Cada línea del litoral africano cuenta una historia árabe, cada bahía americana, un relato europeo, cada anotación en otomano, la voz de quien intentó unir ambos mundos. La historia humana raras veces ha producido objetos tan elocuentes. En un solo trozo de piel, Piri Reis dejó constancia de que el conocimiento no pertenece a un solo pueblo, sino que viaja, se mezcla y se transforma con cada travesía. Su mapa es el espejo de una época en la que el planeta comenzaba a reconocerse como una red de rutas compartidas. Por eso, más allá de su exactitud técnica, su grandeza radica en su espíritu. Es el mapa de un tiempo en que el hombre empezaba a medir la Tierra, pero también de un alma que aprendía a mirarla como un todo. En su unión de fuentes y tradiciones, el mapa de Piri Reis se convierte en símbolo de lo que realmente significó el Renacimiento. No la simple expansión del conocimiento, sino su fusión, su diálogo, su comunión a través del mar. Durante más de 4 siglos, el mapa de Piri Reis permaneció oculto en el corazón del palacio de Topkapi, envuelto en silencio, protegido sin saberlo por las sombras de la historia. Nadie lo buscaba, y quizá por eso sobrevivió. Había dormido entre montones de pergaminos antiguos, enrollado sobre sí mismo como un secreto esperando ser recordado. Su tinta se había vuelto opaca, su piel de gacela endurecida por el tiempo, pero su alma seguía intacta. Hasta que, en una mañana del año 1929, la casualidad y la curiosidad se unieron para despertarlo. Fue entonces cuando Gustav Deismann, un teólogo y orientalista alemán que trabajaba en la catalogación de los archivos imperiales otomanos, comenzó a revisar los estantes polvorientos del Topkapi. Su tarea era casi arqueológica: clasificar manuscritos, traducir textos antiguos, rescatar documentos perdidos de la era de los sultanes. Nadie podía imaginar que, entre tratados de astronomía, genealogías reales y registros administrativos, descansaba una obra que cambiaría la historia de la cartografía. Deismann descubrió el mapa casi por accidente. Entre un conjunto de pergaminos enrollados, notó uno que parecía diferente. Su textura era más fina, su color más claro. Al desplegarlo con cuidado, vio trazos de colores que resistían el paso de los siglos, líneas de costa, figuras de barcos, notas escritas en otomano. El silencio del palacio se quebró en ese instante. Ante sus ojos, emergía el mundo del siglo XVI, intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. El hallazgo fue tan sorprendente que el investigador decidió comunicarlo de inmediato.
primero a sus colegas, luego a la prensa, y finalmente al gobierno turco, que en aquel entonces, bajo la dirección de Mustafa Kemal Atatürk, impulsaba una profunda renovación cultural y científica. Turquía, recién nacida de los escombros del Imperio Otomano, buscaba reencontrarse con su pasado sin superstición ni nostalgia, con el orgullo de una nación moderna que reconocía el valor de su herencia. Cuando el gobierno fue informado, el impacto fue inmediato. Aquello no era un simple documento antiguo, era una joya del Renacimiento otomano, una prueba del nivel científico y artístico que había alcanzado el mundo islámico en el siglo XVI. Los diarios turcos publicaron titulares sobre el extraordinario mapa de un almirante otomano que conocía América, y los académicos comenzaron a peregrinar hacia el Topkapi para contemplarlo con sus propios ojos. Deisman, consciente del valor de su descubrimiento, pidió la ayuda de geógrafos y cartógrafos expertos para estudiar el pergamino. Los primeros análisis revelaron la firma inconfundible de su autor, Piri Reis, hijo de Hagi Mehmed, en el año 919 de la Égira, equivalente a 1513 del calendario cristiano. El nombre resonó como un eco que regresaba del pasado, y el mundo moderno volvió a pronunciarlo después de siglos de olvido. El mapa, cuidadosamente restaurado y montado sobre un soporte protector, fue examinado por historiadores del arte, astrónomos, lingüistas y geógrafos. Todos coincidieron en lo mismo, estaban ante una obra de una precisión asombrosa, trazada por un hombre que había logrado sintetizar el conocimiento de Oriente y Occidente mucho antes de que la ciencia moderna lo permitiera. La noticia del hallazgo se difundió rápidamente por Europa. Revistas académicas y periódicos populares comenzaron a publicar artículos sobre el misterioso mapa del almirante otomano. Algunos lo comparaban con los portulanos europeos, otros lo consideraban una obra única, inigualable. En las universidades de Berlín, París y Londres se organizaron debates y conferencias sobre su origen, sus fuentes y sus implicaciones históricas. El gobierno turco, comprendiendo su importancia, decidió conservarlo como un tesoro nacional. Fue depositado en una de las salas más seguras del Topkapi, y solo unos pocos investigadores obtuvieron permiso para estudiarlo directamente. Desde ese momento, el mapa dejó de ser un documento olvidado y se transformó en una puerta abierta al pasado, en una pieza que unía la erudición otomana con la curiosidad moderna. Deisman, en sus informes, describió su emoción con palabras sobrias pero intensas. Dijo que al desplegarlo sintió la sensación de estar abriendo un mundo dentro de otro mundo, y que, en los ojos de Piri Reis, había visto reflejada la misma pasión que movía a los científicos de su tiempo, la búsqueda de comprensión. Así, en el año 1929, el destino decidió que el mapa volviera a respirar. Tras siglos de oscuridad, regresó a la luz no como una reliquia muerta, sino como una voz viva del pasado. Desde entonces, su historia se volvió inseparable de la del propio Topkapi, el palacio que un día fue corazón del Imperio Otomano y que, sin saberlo, había custodiado durante 400 años el testimonio más bello de su genio. Entre los primeros en comprender la magnitud de aquel hallazgo estuvo el geógrafo alemán Paul Klee, especialista en manuscritos orientales y en historia de la cartografía. Cuando recibió noticia del mapa descubierto por Deisman, viajó a Estambul para examinarlo con sus propios ojos. Frente a él, extendido sobre la mesa bajo la luz tenue de una lámpara, aquel trozo de piel de gacela parecía más un talismán que un documento. Klee comprendió de inmediato que estaba ante algo único, una obra que no solo ampliaba el conocimiento sobre el Imperio Otomano, sino que ofrecía un testimonio directo del modo en que el mundo se había concebido en los albores de la modernidad. Su análisis fue meticuloso. Observó los trazos, la caligrafía, los colores. Estudió las proporciones de los continentes, la orientación de las islas, la relación entre los rumbos y las distancias. Pronto confirmó lo que Deisman ya intuía, que aquel mapa no era copia de ningún modelo europeo conocido, sino una síntesis original construida con fuentes diversas, en la que se reconocían influencias árabes,
portuguesas y castellanas. Lo que más lo impresionó fue el equilibrio entre la belleza estética y la precisión técnica. Cada línea tenía sentido, cada color una intención. Kale publicó sus primeros informes en revistas académicas europeas, y la noticia se propagó con rapidez. En pocos meses, universidades de todo el mundo comenzaron a solicitar reproducciones y fotografías del mapa. Historiadores, cartógrafos y arqueólogos se unieron para estudiar su origen, compararlo con otros mapas renacentistas y tratar de descifrar las notas escritas en otomano antiguo. Lo que había comenzado como una curiosidad archivística se transformó en una revelación histórica. Para algunos, el mapa de Piri Reis era la prueba de que el Imperio Otomano había poseído un conocimiento geográfico mucho más avanzado de lo que Occidente le atribuía. Para otros, era una obra puente, una muestra del diálogo entre civilizaciones en plena era de los descubrimientos. Se organizaban conferencias, se escribían ensayos, y las universidades competían por ser las primeras en ofrecer interpretaciones completas. En todas esas discusiones, el nombre de Piri Reis reaparecía como el de un genio olvidado. El gobierno turco, consciente de la importancia simbólica del hallazgo, tomó medidas para protegerlo. El pergamino fue cuidadosamente restaurado y depositado en una sala especial del Museo del Palacio de Topkapi, en Estambul, donde permanece hasta el día de hoy. La vitrina que lo resguarda está diseñada para controlar la luz, la humedad y la temperatura, preservando cada trazo como si fuera una joya viva. Allí, en el corazón de la antigua residencia de los sultanes, el mapa espera en silencio. No se exhibe con frecuencia, solo en contadas ocasiones se permite mostrarlo al público, y siempre bajo estrictas medidas de seguridad. Para Turquía, es mucho más que un objeto histórico, es un símbolo nacional, un testimonio del esplendor científico y artístico del imperio que una vez dominó 3 continentes. Cada vez que se abre la vitrina y el pergamino respira el aire del siglo XXI, los visitantes se enfrentan a la mirada de un hombre que, 500 años antes, dibujó el mundo con una visión casi moderna. Los expertos que lo han observado de cerca describen la experiencia con reverencia. Dicen que, a pesar del desgaste del tiempo, los colores aún conservan su intensidad. Los azules del océano brillan con una serenidad antigua. Los ocres de la tierra mantienen el calor del sol que los inspiró. Las notas marginales, aunque difíciles de leer, continúan revelando secretos a los lingüistas que las estudian. Aún en su quietud, el mapa parece latir. Su superficie refleja la historia de la humanidad reunida en un solo trazo, el conocimiento árabe que observó las estrellas, la audacia europea que cruzó los océanos y la inteligencia otomana que supo unirlo todo. Por eso, cuando se exhibe en Topkapi, no se muestra como una reliquia distante, sino como una voz que sigue hablando desde el pasado. Y así, entre las salas silenciosas del palacio que fue testigo de imperios y revoluciones, el mapa de Piri Reis continúa custodiado, más vivo que nunca. Rara vez se deja ver, pero su sola existencia basta para recordar al mundo que, mucho antes de los satélites y los globos terráqueos modernos, un hombre se atrevió a imaginar la Tierra entera, y lo hizo con una precisión que aún hoy nos deja sin aliento. Con el paso de las décadas, el mapa de Piri Reis dejó de ser solo una reliquia encerrada en las vitrinas del Topkapi para convertirse en un objeto vivo de estudio y admiración. A medida que la tecnología avanzaba, diversas universidades y centros de investigación de Turquía, Alemania, Estados Unidos y otros países emprendieron la tarea de digitalizarlo con la mayor precisión posible. Gracias a escáneres de alta resolución, análisis de pigmentos y reconstrucciones virtuales, el mapa pudo ser observado con el detalle que su autor jamás habría imaginado. Cada línea fue registrada, cada trazo ampliado, cada palabra traducida. Los investigadores crearon versiones interactivas que permiten comparar el pergamino original con proyecciones modernas. Mostrar cómo Piri Reis fusionó las costas de África, Europa y América en una sola mirada, y analizar su composición cromática y simbólica. Así,
el trabajo artesanal de un almirante del siglo XVI entró en la era digital, preservando para siempre la textura de la piel de gacela y los matices de las tintas que sobrevivieron 500 años. Pero su legado no se quedó en los laboratorios. El mapa trascendió el ámbito académico y comenzó a inspirar a artistas, escritores y cineastas. En las galerías de Estambul y Berlín, pintores contemporáneos han reinterpretado sus formas ondulantes como metáforas del diálogo entre civilizaciones. En la literatura, novelistas turcos y europeos lo han convertido en símbolo de la búsqueda del conocimiento, en un objeto mágico que une pasado y presente, Oriente y Occidente. Incluso el cine y los documentales lo han retomado como emblema del misterio histórico, el mapa que parecía saber demasiado, la obra que anticipó el futuro con la mirada del pasado. En las aulas universitarias, sigue siendo tema de discusión. Los estudiantes lo contemplan como el punto de encuentro entre la ciencia empírica y la imaginación, un recordatorio de que la exploración no empieza con la tecnología, sino con la curiosidad. En la cultura popular, su figura ha inspirado novelas gráficas, videojuegos y exposiciones virtuales. El nombre de Piri Reis, antes relegado a las notas de los historiadores, brilla ahora junto al de Colón, Magallanes o Mercator como uno de los grandes arquitectos de la visión global del mundo. Y sin embargo, el mapa conserva su misterio. Ninguna réplica digital, por más perfecta que sea, logra capturar la vibración que emana del original. Cuando los pocos afortunados que lo han visto en persona se inclinan sobre él, dicen sentir algo que no puede medirse, una presencia, un eco. En sus colores aún se percibe el pulso del mar, en sus notas, la voz de un hombre que trazó el mundo con respeto y asombro. Hoy, más de 500 años después de su creación, el mapa de Piri Reis sigue siendo símbolo del ingenio humano, de la unión entre arte y ciencia, de la audacia de quienes se atreven a mirar más allá del horizonte. Es testimonio de que la curiosidad puede sobrevivir al tiempo, que el conocimiento no pertenece a una sola nación, y que el espíritu de exploración que impulsó a los antiguos navegantes sigue vivo en cada persona que intenta comprender el mundo. Su pergamino, nacido en un imperio que ya no existe, habla todavía con una voz clara. Recuerda que la tierra siempre ha sido una sola, que el mar no separa, sino que une, y que los verdaderos descubrimientos comienzan cuando el hombre decide mirar lo desconocido con ojos de respeto y asombro. Así, el mapa de Piri Reis no solo dibuja el planeta, dibuja a la humanidad misma, navegando entre la ignorancia y el conocimiento, entre la sombra y la luz, buscando sin descanso su lugar en la vastedad del mundo. Y así es como lo sentimos también nosotros, aquí en la biblioteca Historias y Relatos. Cuando uno contempla el mapa de Piri Reis, no ve únicamente un trozo de piel antigua con líneas y nombres. Ve una huella de memoria, una ventana que parece asomarse a un pasado mucho más profundo de lo que las fechas oficiales se atreven a reconocer. Porque si en 1513 alguien fue capaz de dibujar con semejante precisión costas que, según la historia, aún eran desconocidas, ¿no sugiere eso que la humanidad ha sabido más de lo que recuerda? Cada trazo parece una voz del tiempo susurrando que hemos recorrido el mundo más de una vez, que nuestros antepasados navegaban y medían estrellas cuando aún no existían los libros que hoy usamos para contarlo. Desde la biblioteca creemos que este mapa no es solo una obra de cartografía, sino una evidencia de la larga memoria del ser humano, una memoria que la historia escrita ha olvidado, pero que persiste en los símbolos, en las ruinas, en los mapas y en los mitos. Es como si Piri Reis, sin saberlo, hubiera heredado fragmentos de un conocimiento que venía de más lejos, de civilizaciones cuyos rastros apenas alcanzamos a comprender. Quizá por eso el mapa nos conmueve tanto, porque nos recuerda que no somos una especie recién llegada, sino la continuación de una historia muy antigua que sigue latiendo bajo nuestros pies. Y en cada pergamino, en cada piedra, en cada relato que guardamos en la biblioteca, buscamos. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo.
Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.